¿Quieres conocer la divina voluntad? Este es el momento. Escucha a Georgina Gordillo en el canal de YouTube La Vida en la Divina Voluntad. Hola, soy Georgina Gordillo. Bienvenidos a La Vida en la Divina Voluntad. Nosotros vamos a conocer cómo alcanzar la santidad y todos los regalos, los dones espirituales que Dios mismo le dio a Adán en el principio de su creación, y cómo esto Él se lo reveló a Luisa Picarreta. Porque ahora estos regalos, esa vida, esa relación e intimidad que Dios tuvo con Adán, está a nuestro alcance también, porque el Señor Jesús se lo ha revelado a Luisa Picarreta para que en estos tiempos nosotros podamos alcanzar toda esa vida, toda esa relación con Dios, y podamos regresar al origen de cómo Él nos creó. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo un aspecto y luego otro, ¿sí? Para profundizar más en este tema dulcísimo y grandísimo de lo que es la divina voluntad. Divina voluntad, ¿sí? Como tal, y es que Jesús viene a llamarnos a vivir con mayor intimidad dentro de su corazón, ¿no? Él quiere formar su morada en nosotros y que nosotros formemos nuestra morada en Él para vivir íntimamente en unión inseparable con Él. Y sobre todo que en estos tiempos, bueno, pues el tema es el reino de la divina voluntad. ¿Y reino a qué se refiere? Pues a que en Jesús, cuando nosotros encontramos su corazón santísimo en donde nos llama a habitar, pues Él mismo, ¿sí?, contiene dentro de sí mismo la vida del Padre, es el Verbo y el Espíritu Santo. La vida trinitaria está dentro de Él, ¿sí? Esa es su vida divina, nosotros. Y eso es lo que quiere, que nos relacionemos más con esta vida divina, ¿no? Hasta ahorita la Iglesia ha conocido más, pues ha estudiado más, digamos, todo lo que es el Evangelio, ¿no? Todas las cartas de San Pablo, en donde vamos conociendo la santidad de Jesús y copiando pues sus virtudes, todo lo que es su santidad, ¿no? Por eso los grandes santos, a través de vivir hasta el extremo, la pobreza, San Francisco de Asís, o una vida de amor consagrada, pues van copiando todas las características de la vida de Jesús, ¿no? Y para vivir el Evangelio, ¿no? Para seguirlo hasta la cruz. Entonces, en estos tiempos, nuestro Señor se dirigió a un alma, a Luisa Picarreta. Ella nació en 1865 y muere en 1947, ¿sí?, en olor de santidad. Y nuestro Señor se dirige a ella porque le dice que quiere hacer conocer también que nosotros tengamos esa mayor unión con Él y que conozcamos lo que Él hacía interiormente. ¿Cuál es esa parte de su divinidad? Que Él, como hombre y Dios, ¿no?, desde el momento en que se encarnó, pues era totalmente Dios. Su divinidad perfecta, pues se encarnó, estaba en Él mismo, su voluntad divina y su voluntad humana, pues como hombre plenamente también santo, ¿no?, en una unión en su humanidad. Entonces, bueno, ahora eso es lo que quiere hacer conocer, qué hay dentro de Él mismo, esta santidad divina. Entonces, Jesús le cuenta a Luisa, bueno, está en proceso de beatificación, ya es sierva de Dios. Entonces todos sus escritos, pues tienen están ahí ya a disposición. Precisamente por eso
de la Iglesia para que nosotros tomemos, aprendamos, nos nutramos de todos estos conocimientos que Jesús le da a Luisa. Entonces, Jesús le narra a ella que esta vida trinitaria que él posee es la vida que recibió Adán en el momento de su creación, que formó ese paraíso precioso, maravilloso para Adán y toda la familia humana. Él como primero, como cabeza, pues recibe todos los dones, ¿no? Es el primero creado en la creación, y en el momento en que Dios le da el aliento divino, que le da la vida, ¿sí? Le da la vida del cuerpo y del alma, porque le comunica también la vida trinitaria, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Adán vive en esa comunicación con Dios, ¿sí? Tiene conocimiento pleno de quién es Dios, como su Padre que lo ama, el amor tan grande que le tiene, o sea, él se reconoce como hijo de Dios, y bueno, pues vive en una felicidad continua, constante con Dios. Entonces, bueno, como sabemos, viene la prueba para Adán, ¿no? En el Génesis, y él, donde Dios le dice: no comas en el centro del Edén que he puesto para ti, está el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. No comas de él, porque si comes morirás, ¿sí? Que por eso es que le advierte de las consecuencias, le da la orden de que no lo haga, ¿sí? Y le dice lo que le puede suceder, que era un poco lo que decíamos la vez pasada, ¿no? No lo deja así nada más, sino que está la advertencia siempre. Y bueno, pues ya sabemos, viene la serpiente con la tentación y le dice: no es verdad que vas a morir, sino que vas a conocer lo que es el bien y el mal, ¿no? Y seréis como dioses si coméis de ese árbol. Bueno, esto lo que hace es este pecado original, el que libremente Dios pues lo deja en la prueba, ¿sí? Le da todo para que él supere la prueba, pero pues él cae. Y en lo que consiste el pecado original es en ese rompimiento de la voluntad humana que tiene Adán, ¿no? Como hombre, que es el lugar, el espacio donde Dios había venido a formar su habitación. Dios uno y trino formó su habitación en él, y él, ¿sí?, al desobedecer, se separa de esta vida divina. Entonces, esa es la vida de reino que recibimos desde un principio, ¿sí?, en Adán. Pero con el pecado original, él nos separa de esta vida, y lo que, en lugar de heredarnos, porque si él hubiera pasado la prueba, pues nos hubiera heredado vivir ya en Dios con toda plenitud, pero no lo hace, y nos pone, él inicia entonces el reino de las tinieblas, de todos los males para el hombre, ¿no? Empieza a ser tiranizado por sus propias pasiones, vienen las consecuencias del pecado, que es la muerte, la que no iba a sufrir, ni el tener que trabajar con el sudor de su frente, ni la mujer no iba a parir con dolor. Todas esas vemos que son las consecuencias del pecado por fuera, pero la ruptura más grande, claro, es ¿verdad?, en que Adán pierde esa vida de unión con Dios, ¿sí? Todo lo que él hacía, ¿sí?, dentro de él estaba este centro divino, Dios mismo, y él hacía un acto, y ese acto
era hecho junto con Dios, en Dios. Y ese acto entonces era divinizado. Entonces, por eso es que era un regalo, fue un regalo grandísimo ese reino de la divina voluntad que Dios le da al hombre, ¿no? Entonces las consecuencias que vemos, ¿sí? Que en el triste instante en que Adán separó su voluntad humana del sol de la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la divina voluntad? Este es el momento. Escucha a Georgina Gordillo en el canal de YouTube La Vida en la Divina Voluntad. Hola, soy Georgina Gordillo. Bienvenidos a La Vida en la Divina Voluntad. Nosotros vamos a conocer cómo alcanzar la santidad y todos los regalos, los dones espirituales que Dios mismo le dio a Adán en el principio de su creación, y cómo esto Él se lo reveló a Luisa Picarreta. Porque ahora estos regalos, esa vida, esa relación e intimidad que Dios tuvo con Adán, está a nuestro alcance también, porque el Señor Jesús se lo ha revelado a Luisa Picarreta para que en estos tiempos nosotros podamos alcanzar toda esa vida, toda esa relación con Dios, y podamos regresar al origen de cómo Él nos creó. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo un aspecto y luego otro, ¿sí? Para profundizar más en este tema dulcísimo y grandísimo de lo que es la divina voluntad. Ahí sí se ven las consecuencias más terribles en Caín, ¿no? Vienen Caín y Abel, y precisamente Eva llora desconsolada cuando ve realmente las consecuencias tan fuertes en sus propios hijos, ¿no? Eso sí era inconcebible, y fue una cosa gravísima. Dios les había dado la vida, ¿no? Y como principio era importantísimo, y toda esa maldad que se va formando, gestando en Caín, ¿no? Que en lugar de alabar a Dios empieza a tener ese orgullo, y también por eso decimos, Dios se le acerca y le dice: ten cuidado, no dejes que esa pasión te domine. Lo pone en alerta igual, y también le pone un límite. Pero ahí ya el mal empieza a correr, y por envidia mata a su hermano, y por eso es la sangre del justo Abel, ¿no? Que recuerda la sangre de Cristo, que igual, ¿no? Derramada. Está conectado, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Pero por eso digo que el primer periodo de vida de Adán, sí, de todos modos, después del pecado original, fue en Dios, pero él ya no pudo hablar de estas maravillas, de esta grandeza, y lo fue olvidando. Sí, lo fue olvidando. Bueno, digamos, sí, porque en Dios, cuando se habla de sus verdades, Dios comunica esa vida, ¿sí? Cada vez que nosotros oímos algo acerca de todo esto, Dios nos lo comunica. Y entonces Adán ya no pudo comunicarlo, ya no pudo heredarlo. Entonces, ¿no? Y el dolor, eso sí, el dolor con el que vivió Adán después del pecado original fue muy grande, al igual que Eva. Por eso les digo, la misma Eva lloró, ¿no? Entonces, sobre todo, aquí lo terrible es eso, el cuerpo quedó debilitado, expuesto a todas las enfermedades, y se quedó sin la inmunidad, su inteligencia quedó obscurecida, sin luz, ya no pudo conocer con claridad a Dios, a su propio Creador. Porque imagínense que es estar con todo Dios, ¿sí? Que se comunica con nosotros,
¿no? Que te está amando continuamente y de repente y te separas y ya no tienes esa fuente de luz. Por eso es que de una cosa pasó a la otra, a la oscuridad realmente, a ser un juguete, ¿sí?, de las pasiones, porque él tenía dominio sobre sí mismo, podía regirse, que eso es una de las cosas grandísimas que Dios le da, ¿no? Tener el propio dominio, tener la inteligencia, ¿sí?, para recibir la ciencia de Dios, conocer a Dios, amarlo. Y ese conocimiento dirigía su voluntad siempre hacia el bien, hacia la bondad, hacia recibir el amor, ¿no? Entonces todo quedó oscurecido. El conocimiento, la fuerza de voluntad, por eso, ¿sí? Ya esta luz ya no lo regía, no encontraba la fuerza para que lo regiera, ¿no? Entonces, de ahí viene pues todas las consecuencias de la debilidad del hombre y las pasiones, como lo van tiranizando y lo esclavizan, ¿sí? Por eso es que quedamos debajo de la esclavitud del demonio, ¿no? Se forma ese reino y Jesús tiene que venir a rescatarnos de esa esclavitud, que eso es lo que significa redención, sacarnos del estado de esclavitud y claro, libertarnos, darnos libertad, limpiarnos, purificarnos, salvarnos, ¿no? Y darnos la vida, su vida de santidad que recibimos a través de la iglesia, ¿sí? Que eres bautizado y recibes todas estas gracias que Jesús nos mereció en la cruz. Quedó pues sujeto al error, a la ignorancia en todos los aspectos. Es decir, que perdió la ciencia divina. Dios mismo, al no encontrar su voluntad en el hombre ni sus bienes, ya no se sintió atraído hacia él, a entretenerse con él, ni a hablar con él como un padre con el hijo, que es todo para él, porque esa era el gozo, la alegría en el paraíso, y ahí se rompen esas alegrías divinas, ¿sí? Ese gustar, nos quedamos solamente con el gusto humano de las cosas. Ahora experimentamos felicidad en nuestras propias finalidades, ¿no? Si queremos, no sé, trabajar en alguna cosa y tenemos esa intención de querer trabajar en eso, el que quiere tener poder, el que quiere tener riqueza, encuentra la felicidad en las cosas terrenas, pero ya pierde el paladar, por decir así, de disfrutar, de encantarse, el mismo Adán, con esta felicidad divina, celestial, que es gozar de Dios, conocerlo, amarlo, estar en esa cercanía y ese dejarse cubrir en todo por Él. Por eso es que es una desgracia y por eso se encuentra muchísimo vacío en las personas, en las almas, ¿sí?, que se contentan con algo. Pues sí, yo me como un pastel y un helado que tengo muchas ganas, ya me lo comí, ya se acabó, ¿sí? Y después de eso, ¿qué más? El hombre quiere seguir buscando y llenándose de cosas y experimenta un vacío interior, porque lo único que lo puede llenar es el amor divino, el amor de Jesús, el amor del Padre, del Espíritu Santo, de María Santísima, que nos ama, que nos cubre inmensamente. Eso es lo que sí nos da una plenitud, ¿no? Es de ir gustando de Dios. No sé si quieran comentar algo, o ir preguntando alguna cosa. Entonces, y eso es lo triste, porque el hombre perdió además la dirección, ¿sí? ¿Con qué llena eso? Nada en lo que realmente te llena plenamente y te da felicidad es la felicidad de Dios en tu propia vida. Entonces,
el padre ya no pudo confiarle sus secretos a su hijo porque cada vez se hacía conocer más a él. Entonces no le pudo seguir dando las sublimes lecciones que con tanto amor tenía preparadas para él y para la humanidad entera. Nuestro padre se vio obligado con sumo dolor a guardar dentro de sí las verdades que quería compartir con su hijo. Todo esto que estamos conociendo son esas verdades, que claro que en Adán, pues no se ponía a darle lecciones como eso, no, porque Adán tenía a Dios mismo dentro, ¿sí? Y también lo encontraba en todas las cosas creadas. Entonces, ¿sí?, de un modo mucho más vivo y más fácil, más natural, Dios le iba comunicando, ¿sí? Por decir un ejemplo, le hacía disfrutar de la belleza, ¿sí?, que hay en una flor, y decirle te amo inmensamente con toda mi belleza, ¿sí? Y que Adán pudiera encontrar ese amor especial en las flores, reconocer, saber hasta todo, desde todo le venía la ciencia, ¿no?, de distinguir unas plantas de otras, para qué servían, su uso, todo era esa comunión, todo era ese conocimiento que Dios tuvo con él, ¿sí? Y entonces, bueno, los actos del hombre, o sea, cuando Dios pone a Adán en ese paraíso terrenal, en el Edén, le dice, ahí está la tierra para que la cultives. ¿Y cómo la iba a cultivar? Haciendo todos sus actos junto con Dios, todo lo que él hiciera, ¿sí? Porque en ese crecer y multiplicaos, ¿sí?, está igual ese sentido, que multiplicara junto con Dios, que se extendiera con Dios en todo lo que Dios hacía, y que al cultivar esa tierra, como les digo, formará sus actos en Dios, se fueran formando. A eso se refiere. Entonces, eso, ¿sí?, ese hacer junto con Dios, que es obrar junto con Dios, la voluntad humana de Adán junto con la divina, ¿sí?, es lo que le daba la semejanza, el modo de obrar, ¿sí?, hacerlo juntos. Entonces ya Adán no hacía solamente un acto humano con las características humanas. Nosotros, para poner un ejemplo más claro, ¿sí?, si nosotros vemos a un perro que camina, que corre, ¿sí?, ¿qué acto es ese acto que estamos viendo? Según lo que vimos en el reino que está, es un reino animal, es un acto, ¿sí?, de animal, está hecho por un animal. Entonces, cuando vemos a una persona que camina, que corre, ¿sí?, es un acto humano, ¿sí?, y cuando vemos que Dios obra, es un acto divino. Y aquí la gracia inmensa, sí, es que Adán por eso no hacía solamente un acto humano, solo. No se veía nada más su pensamiento o los pasos que daba humanos. No, esos pasos eran hechos junto con Dios y quedaban divinizados, deificados. Y entonces se veía en Adán su acto humano divino, ¿sí?, por gracia de Dios, porque Dios le está dando eso, ¿sí?, a la criatura, al alma. Por eso ese es el gran don, ¿sí? Gracias. Entonces, por eso es increíble, ¿sí?, ver realmente que nuestros actos eran transformados,
a imagen y semejanza del Verbo que Adán iba a crecer. Ahí tenía todo, el modelo era Jesús, ¿sí? Bueno, entonces, por eso dice aquí que los actos del hombre perdieron la sustancia y el valor divino. Ya no corrió dentro de ese paso y de ese correr y de ese respirar de Adán, ya no corrió la sustancia de la vida de Dios, que es una tremenda desgracia, una tremenda desgracia. Cada acto de más que hacía con su sola voluntad humana, en vez de crecer en luz, crecía en tinieblas. En vez de darle amor y gloria a Dios, eran deudas que acumulaba con Él por no darle gloria y correspondencia de amor. Porque para eso fuimos creados. La finalidad de la creación fue que recibiéramos en todo la vida de amor de Dios, ¿sí? Y que al corresponderle a Dios, ese corresponderle, ese amarle, reconocerlo, darle lo que me está dando, devolvérselo, eso es darle la gloria, ¿sí? Entonces, ¿qué es el tesoro más grande? Es que está recibiendo Adán vida divina. En cada uno de sus actos encerraba esa vida divina. En cada pensamiento, en cada palabra, en cada latido del corazón, en todo. Entonces, pues es les digo, una desgracia, ¿no? Que estamos un poco resumiendo lo de la vez pasada, que las consecuencias es esta separación completa, después de que viene el pecado original. Y pues vamos a ver aquí entonces que la misericordia de Dios, ¿sí? Porque Él como Padre amorosísimo ama a Adán y en Adán, ¿sí? Ahí nos ve a todos, porque esos son los modos divinos. Estamos todos presentes para recibirlo. Y ahí lo importante, o sea, en el tiempo para Dios, ¿sí? Así obra. En el tiempo Adán, si hubiera pasado, pues hubiera heredado a Eva y a todos los primeros descendientes, les hubiera hecho conocer esta vida divina, y así toda la familia humana. Entonces, le veo cara. No, a ver, tú pregunta a Javier, que lo que pasa es que tú nos dijiste que Dios como obra, cuando le da un conocimiento a alguien, se lo da a esa persona, para que de ahí todos tomen. Todos tomen. Pero es que Bueno, sí, específicamente Dios en el tiempo eterno, ¿sí? Realmente nos puso a todos ahí. Todos tenemos el derecho de vivir en la divina voluntad. Nos fueron dados en la creación. Eso es una cosa increíble, porque esto que les acabo de mencionar y que está ampliando lo que ella dice, ¿no? Es que Dios nos tiene presentes, ¿sí? Para Él no hay tiempo, y en ese momento nos puso a todos ahí para que todos recibiéramos esa misma vida divina. Esa vida divina en Adán iba a tener este crecimiento, igual que para cada uno de nosotros. Podemos decir que nosotros al nacer recibimos este germen de vida, de luz, de vida divina, ¿sí? Pero como Adán no nos la heredó, sino que nos sacó de ahí, ¿sí? Que nacimos con todas esas consecuencias, digamos que queda como sepultado ese germen, ¿sí? Esa vida divina no puede formarse, ¿sí? Pero Dios puso todo para que cada uno de nosotros lo viviera. Entonces, por eso digo, el Padre, en una forma muy amorosa, dice: todo este amor, toda esta vida divina que puse para cada criatura, porque Dios no se retira, ¿no?
nos siguió dando la vida. Y en ese momento le da la promesa a Adán de que va a ser redimido, de que va a ser salvado. Y bueno, le dice, por eso ahí la promesa es cuando le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Nosotros, la mujer, bueno, pues ya sabemos que es la Santísima Virgen María, ¿sí? Su descendencia es Jesús, y en Jesús, que es el nuevo Adán, todos los que permanezcan unidos a Él, ¿sí? Entonces, de ahí, de inmediato, ¿sí?, el Padre dice: doy a mi hijo. Podemos decir que desde el momento en que Adán rechazó la voluntad de Dios con todos sus bienes, ¿sí?, que por eso hay lo que les vuelvo a repetir: se perdió la finalidad de la creación. Dios nos crea para habitarnos, ¿sí?, y que todas las cosas creadas fueran regidas por Adán, que él reconociera el amor que Dios había puesto en todo, y él, sí, como rey de la creación, eso es lo que era ser rey, le devolviera el amor que hay puesto en las flores, en el sol, en el mar, ¿sí? Y entonces Adán trastorna el orden de toda la creación, trastorna la finalidad del hombre, de la misma creación, queda sin esa armonía, y Adán pierde la finalidad divina en su obrar, ya no encuentra a Dios. Era la finalidad más grande. ¿Para qué nos creó Dios? Como dice el catecismo, ¿no? Para conocer, servir y amar a Dios. Para conocerlo, servirlo y amarlo. Y es esa, como dice el catecismo de Ripalda. Pero ese conocerlo, imagínense con qué grandeza. Entonces, por eso es que nos creó no para vivir nada más a lo humano, no, sino para vivir junto con Dios, en Dios, conociendo, participando de su misma vida divina. Entonces el hombre pierde la finalidad más grande, ese conocer completamente a Dios, poder amarlo con su mismo amor divino, ¿sí?, y servirlo, glorificarlo. Pierde esa finalidad. Por eso es lo que decimos, que el hombre se pierde porque no encuentra felicidad aquí en la tierra, no tiene ya esa finalidad tan clara. Claro, bueno, viene entonces desde el momento en que Adán rechazó la voluntad de Dios con todos sus bienes para hacer la suya, no mereció ya que el fiat divino mantuviera y conservara toda la creación. Así que Dios estaba a punto de retirar su fiat creador y conservador de las plantas y de los animales para resolverlos en la nada. Eso que está diciendo, así es, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios, la flor es creación de Dios, la tierra, ¿sí? Y porque el acto de Dios sigue permaneciendo, el acto creante y conservante, ¿sí?, pues yo veo que esto es una expresión de esa creación de Dios. Si Dios se retirara, quitara ese acto creador que lo está vivificando, que a mí me vivifica, ¿sí?, se resolvería en la nada, dejaría de existir. Yo también, cada uno de nosotros, dejaríamos de existir. Y Dios, ante toda esta catástrofe, no se retiró, no quitó su acto creador, lo mantuvo, nos mantuvo a todos con vida. Dice, pero se presentó, o sea, eso hubiera pasado si Dios entonces se hubiera retirado. Pero se presentó el Verbo eterno, humanado ante la divinidad, y en ese momento ofreció sus méritos previstos de futuro Redentor. Por eso es lo que les decimos, como en Dios no hay tiempo, Jesús
¿sí? Se presenta ante el Padre y le dice: Padre, yo estoy dispuesto a darte la gloria a nombre de todos, a sufrir, ¿sí? A sacar a Adán y a toda la familia humana del estado en el que cayeron y a devolverte la gloria que ellos no te dieron. Yo quiero corresponderte en amor, ¿sí? Porque por esa vida divina de amor que pusiste fuera de ti y la pusiste en la criatura, y Él debía amarte, glorificarte, darte la gloria completa en cada acto de su vida. Por esa misma vida divina que le diste, ¿sí? Debía darte gloria, pero y por la vida continua, o sea, todos los actos de Adán, ¿sí? Recibían, que estaban hechos con Dios, pues reciben la vida divina de Dios continuamente, cada acto. Entonces, en todo este crecimiento de vida divina que Adán iba a tener, pues imagínense cuánta donación de Dios a él en cada acto. Por todo debía corresponderle. Y Adán entonces, seguir correspondiendo a Adán, porque tenía a Dios por dentro, a Dios por fuera, y seguir correspondiendo por todo lo que tenía en la creación. Entonces el Hijo le dice: yo estoy dispuesto a darte toda la gloria a nombre de todos tus hijos, ¿sí? A la manera como los ofreció para preservar del pecado original a la Virgen Inmaculada, que eso es igual magisterio de la Iglesia, ¿no? Y entonces, sí, la divinidad ve en ese momento todo el honor, el amor, la gloria que Jesús le va a dar, ¿sí? Y acepta. Entonces, ese ofrecimiento del Verbo, digamos que es, por eso realmente vemos además, ¿no?, cómo está unida la voluntad del Padre y del Hijo, porque ambos quieren salvar al hombre. El Padre se duele del estado en el que queda Adán, ¿no? En que dice: ese fue mi obra maestra y cómo ha quedado. Se duele por eso el Hijo, toda la Trinidad se duele por Adán, por decir así. En este caso es el Padre, que estamos viendo pues que Él es el que ha hecho la creación de Adán, y que entonces el Hijo se va a ofrecer. Y el Padre lo acepta. El Padre acepta el ofrecimiento del Hijo, que es, o sea, sí, muy importante. Ve que Él solo, que Jesús, teniendo al encarnarse en la tierra, pues tiene esta voluntad divina, una voluntad humana, y que a todos nos va a poner dentro de su misma voluntad. Y porque todos somos creados en Cristo, y esos son los modos divinos de poder, que Él con su voluntad divina a todos nos encierra en su voluntad humana y divina para obrar. Entonces ve que Él solo le iba a dar todo lo que los demás hombres le negaban, y que iba a dar satisfacción. Entonces iba a darle toda la gloria y la satisfacción por cada pecado con sufrimientos divinos y grandísimos, ilimitados, ¿sí? Porque lo va a dar a nombre de cada criatura. Entonces el Padre no retiró su fiat creador y conservador de todas las cosas, y así éstas permanecieron en su lugar, esperando a la humanidad de Jesús para que Él rehiciera y diera todo el honor y la gloria que Adán voluntariamente no quiso dar a su Creador y toda la familia humana en él. Y la humanidad del Verbo implica necesariamente, a su madre, ¿no? Él va a venir, viene con su Madre Santísima, que es inmaculada en su concepción, o sea, no tiene este pecado original. Eso, por eso es un portento, porque ella nace dentro de
ámbito divino y su voluntad recibe continuamente la vida de la Trinidad. Y Dios la prepara, ¿sí?, con toda esta vida divina y para que reciba la vida del hombre Dios, el Verbo divino, ¿no? Bueno, entonces, en el momento de la... por eso cada vez que hablemos de la redención, vamos a ver que María Santísima siempre está unificada, unida a Jesús en modo inseparable, ¿sí?, porque ella recibe en su voluntad esta vida trinitaria siempre y está al tanto de todo lo que hace Jesús, ¿sí? Jesús puede ir dentro de su voluntad, de su corazón y manifestarle, hacerle conocer lo que hace y ella unificarse, ¿sí? Entonces, bueno, eso por eso que hablar de que la omnividencia de Dios tuvo presente al Verbo, se ve cuando dice en el Apocalipsis que Él es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Y eso nos da esa claridad, ¿sí?, para saber cómo el Padre lo vio cómo Él se presenta para ofrecerse y sustituirse por cada uno de nosotros, a sufrir las penas que deberíamos de sufrir nosotros, porque la ofensa hacia Dios fue grandísima, muy, muy grande, y además las consecuencias de esa separación que traen la vida del pecado, ¿sí?, siguen ofendiendo a Dios y al mismo hombre, lo pone en un estado igual hacia sí mismo. Entonces, por eso, bueno, pues es una cosa grandísima, que realmente el Verbo se presenta. María Santísima, la hija, madre y esposa amadísima de Dios, también podemos darnos cuenta que en la promesa, ¿sí?, Dios, cuando le da el Padre la promesa a Adán, tiene presente a María Santísima y al Hijo. Por eso le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está. ¿Y cómo empieza esa vida de unión desde el momento en que Jesús desciende a la tierra? Desde ese momento de la encarnación, en que se forma dentro del seno materno, ¿no?, de María, empieza esa vida de unión entre los dos, esa vida inseparable. Y entonces, por la santidad grandísima de María, que tiene, y la vida del Hijo, por eso le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta, la vida de que María nos da la vida de Jesús, ¿no?, que lo forma en su seno y que le da la vida para que nazca y darnos la vida del hombre Dios. Dice, su descendencia, la mujer, por eso entonces es la Santísima Virgen María, su descendencia es Jesús. Y en Jesús, nuevo Adán, porque Él viene entonces a restablecer, a ordenar todo lo que Adán dejó de hacer, perdió y hasta estropeó todo. Por eso se llama obra es toda una reparación, una restauración en todo. ¿Sí? Yo pienso, o lo que voy, es algo que aquí yo tengo mucha duda. Por ejemplo, dice una restauración, pero Dios ya había hecho una restauración antes, cuando hizo lo del diluvio, ¿no?, que nada más cogió a Noé, a su familia, y desapareció todo. Entonces hubo una antes de Jesucristo. Sí, no, pero ahorita estamos viendo antes del diluvio, estamos en el momento antes del diluvio. No, porque bueno, dice que fue otra
de que mandó a su hijo para salvarnos, sí, para redimirnos. Sí, pero fue otro, un anterior, ¿no? De diluvio y todo eso. Sí, pero es que Jesús, más que nada, viene a salvarnos, a redimirnos. O sea, el pecado de todos los hombres desde Adán, que es el primero creado, ¿sí? Y que es el pecado más grande, la separación de Dios, pecado original. Y de ahí ya todos nacimos con esas consecuencias, ¿sí? Jesús viene a tomarnos a todos. Ahora, ¿quién fue el causante? Por eso es que, viéndolo históricamente, ¿sí? Aquí está el Génesis. Aquí pasa un poco de tiempo, viene el diluvio, sí, pero entonces dentro de la historia del pueblo de Israel, ¿dónde tiene comienzo? En Adán, ¿no? Ahí, claro. Por decir Pero así. eso fue lo que se iba preparando precisamente. Sí, porque aquí está la vida que toda la familia humana, por eso Adán es padre y cabeza de la familia humana, de todo lo que Dios Padre había puesto en la creación para dárselo a Él, nos lo iba a dar a todos nosotros. Y como Él pierde todos los bienes, ¿sí? Digamos que Dios dice, esto es una pena que el hombre se pierda y todos sus descendientes, porque todos los descendientes igual. El pecado trajo la muerte, trajo el dolor, trajo la separación con Dios y el mundo de tinieblas, de oscuridad, de esclavitud, y eso es una realidad. Entonces, el único que nos saca de ahí es Cristo, es Jesús. Y en cuanto cae Adán, el Padre, Dios Padre, le da la promesa y le dice, espera, ten la fe, y desde ahí se empieza a vivir, de que voy a arreglar esto, ¿sí? De que voy a mandar a mi hijo. Y por eso se lo anuncia, le dice que esto va a tener un arreglo, por decir así, y de qué modo va a ser, a través de enviar a la tierra a su madre, a su hijo divino, ¿sí? Que se va a encarnar, y que su madre, que contiene una santidad grandísima, ¿sí? Van a ser quienes realicen todo esto. Y ya después de esto, ¿sí? Entonces se va viendo en todo el Génesis, en toda la historia sagrada, vamos viendo cómo se va a ir realizando todo esto, como en esa promesa todos van creyendo. Ahí está puesta la fe. Cuando se forma este pueblo que llama Abraham, y ya específicamente le enseña, ¿sí? Cómo darle culto, cómo formarse ese pueblo, le da leyes, ¿sí? Porque ya el hombre se había separado tanto que necesita que Dios le comunique esas leyes. Y todos, por eso, en obediencia a eso que Dios les dijo, Dios les muestra cuál es su voluntad, la de salvarlos, de que van a ser rescatados, que van a ser liberados. Esta es la promesa. Por eso, cuando le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, ella la mujer, y también ella la descendencia. O sea, ambos. La Santísima Virgen te aplastará la cabeza y su descendencia, Jesús, te aplastará la cabeza. O sea que habrá una gran batalla, ¿sí? Porque esa batalla se inició ahí, en ese momento en que el demonio entra a tentar al hombre, porque quiere quitarle a Dios, está haciéndole esa batalla a Dios a través del hombre, ¿no? Y que quiere separar al hombre de Dios y perderlo, y que viva una vida alejada de Dios, depravada y todo, con todos esos males. Porque el que no está con Dios se pone en contra de él, totalmente. Entonces,
mientras tú, y continúa, mientras tú acechas su calcañar. Esto significa que habrá de suceder una victoria total y completa sobre la serpiente y sus obras. Ahí ya está anunciada el triunfo de Dios sobre el mal, sobre el demonio. Pues la serpiente permanece aplastada bajo el pie, y aunque se retuerza y haga todo lo posible, no podrá más que poner acechanzas a la mujer y a la descendencia de ella, sin lograr hacerle nada. Y eso habla de esa derrota absoluta, ¿sí? Por eso entonces, esto, ¿sí?, que Dios da esa promesa a todo el linaje humano, a Adán, y en Adán a todo el linaje humano, ¿sí?, se cumple 4000 años después, cuando Jesús ya viene a la tierra. Y entonces, bueno, vive su vida, ¿sí?, y muere en la cruz y realiza todo este triunfo, toda esta obra de redención, ¿no? Y de restauración a fondo, porque en ese primer momento del diluvio no restauró. Espera, sí. Sí, no, bueno, espérame, Liliana. No, porque Eric se queda así con la cara. No. No, yo no dije nada. Porque lo importante es, estamos viendo lo que es la obra de la salvación, en dónde fue dada la promesa, qué es lo que significó, cómo eso tiene cumplimiento, ¿sí? Por eso pasa todo este tiempo del Antiguo Testamento, en donde vamos viendo diferentes cosas que le va sucediendo al pueblo de Israel, cómo va aprendiendo, ¿sí? Cómo se va preparando. Claro, se va preparando. Porque caen también en continuas de ser esclavo, ¿no? Continuas veces. Entonces, no podía llegar Cristo Jesús a un pueblo esclavo. Claro. Bueno, no, sí, de hecho sí es esclavo. Y bueno, claro, de toda la humanidad se hace un pueblo que le sea fiel, ¿sí? Y de todos modos sigue siendo un pueblo infiel, que cuesta, ¿no? Moisés empieza a guiarlos y todo esto, porque la esclavitud nos la quita Jesús aquí, en el momento en que Él nace y que se encarna, que nace y realiza toda esta obra de redención, es cuando nos quita la esclavitud completa. Pero entonces, viendo todo este panorama que estamos viendo, ¿sí?, Adán, ¿qué era lo que había obtenido por principio como gran don, como gran regalo de Dios? La vida divina, ¿no? Entonces, ve ahí, en estas palabras que el Padre le dice, que le va a hacer, que no nada más, pero se los voy a leer, que no nada más lo va a salvar, que lo va a quitar de la esclavitud, a redimirlo, sino que le va a devolver lo que le había dado, porque ese es el don más grande que perdió. Todas las demás consecuencias, ¿sí?, son pequeñas junto al perder la vida divina. Ese era el dolor más grande para él. Y entonces, él queda confortado, viendo, ¿sí?, que Dios le dice, si va a triunfar, si triunfa sobre la serpiente, es porque me va a devolver este don. Dios trino, uno y trino, va a volver a venir a reinar en mí. Eso es lo que él sí entiende, porque sí supo lo que perdió, ¿sí? Entonces, y Dios le promete, continúo leyendo aquí, y Dios le promete con solemnidad, justamente después de la victoria, que en aquel entonces apenas estaba empezando para el demonio, y que aunque nos parezca que dure mucho, no va a durar, no será eterna. Por promesa propia, Dios vencerá totalmente, o sea, por eso es lo que les digo, ¿qué es lo que Adán entiende? Que Dios va a vencer totalmente a la serpiente y cumplirá la finalidad para la cual
creó todas las cosas y al hombre. Ahí es cuando Él lo entiende, Él sabe ahí que no nada más lo va a salvar, a redimir, sino que le devolverá este reino divino que le había dado y que todas las cosas van a volver a tener esa armonía, ¿sí? Todas esas relaciones. Por eso es que es grandísimo. Ahora, esa promesa es para Él, de volver a darle esos dones y por tanto, promesa para todos nosotros. Ahí está, ¿sí? En esa promesa. Es una cosa grandísima. Ahora, ¿qué sucede cuando Jesús entonces pasa el tiempo? Bueno, porque eso, todo esto Dios lo ve, ¿no? Y por eso Él se lo anuncia. Pasa el tiempo que Dios tiene determinado, que es el mejor momento de la encarnación del Verbo, para que venga a realizar todo esto. Y por eso es que Jesús, ¿sí? Jesús bueno, se los voy a volver a leer para que quede más en la memoria. Con esta promesa, Dios le dio la esperanza, la seguridad y el consuelo a Adán de que su Hijo, el Verbo encarnado, remediaría todos los males que él había causado y haría volver a sus descendientes al estado original que Dios había decretado desde antes de la creación y que él conocía y había vivido. Por eso es que es una belleza eso, ¿no? Sucedería, y entonces, bueno, aquí ese reino tiene un rey, ¿no? Y dice, todo esto que Dios había dado, que había puesto fuera en la creación, sí, es como tener un reino que se lo había dado en posesión a Adán. Adán lo pierde, pero no porque lo haya perdido, ¿sí? Quiere decir que se perdiera el reino, porque él lo perdió, se fue, ¿sí? Pero el reino ahí estaba. Se necesita que alguien más venga, otro rey, ¿sí? A conquistar otra vez ese lugar para tomar posesión, que eso es lo que hace Jesús, con toda su pasión, con la cruz que sufre por nosotros, nos readquiere todos los bienes, toda esta vida, ¿sí? Esta vida que Dios le había dado a Adán, ¿sí? Él le dice, Padre, por todas, ya estando aquí en la tierra, le dice, yo voy a sufrir todas las penas, ¿sí? Porque las debieron de haber sufrido los demás. Sufrir las muertes, cada quien una muerte, una pena, por todo lo que te rechazaron, por esta vida divina que no te dieron, por esa gloria que no te dieron. Yo estoy dispuesto a vivir esas penas. Por eso es que las penas de Jesús son muchísimo más grandes, son múltiples, mucho más que de lo que conocemos nosotros, que lo que vimos que sufrió en la cruz. Porque Él empezó a padecer desde el momento en que se encarnó. Empezó a sufrir todas estas penas, ¿sí? Para cubrirnos a todos, a todas las criaturas. Es una cosa increíble. Y devolverle esa gloria al Padre, ¿sí? Y sufre las penas, pues, que nos redimen, ¿no? Todas las consecuencias, la gravedad de la vida del pecado del hombre, todo lo repara, ¿sí? Por todo Él se sustituye y se ofrece al Padre con sus penas. Es como gana la batalla, es como vuelve, ¿sí? a tomar esta vida de reino y el Padre la da, porque el Hijo, ¿sí?
se ha ofrecido y ha obrado, ha vivido tantas penas y dolores que nos conquistó, nos ganó de nuevo el que volviéramos a tener esta vida de unión. Y dice así que Adán vivió en su primera época como rey del reino que le había dado Dios. Esto ya lo expliqué, me voy a seguir mejor a otra cosa. Nada más, entonces para recordar, Adán nos sacó de esa vida de reino, de tener a Dios, nos sacó de ahí, pero no nos quitó el derecho dado por Dios de poder readquirir el reino de la voluntad divina, ¿no? Eso lo tenemos, por eso es que Dios no retira sus bienes y sus gracias. Y entonces vamos a ver que en general, para las que tengan el libro, he estado leyendo en la página 150, 157 y ahorita voy a la 165. ¿Qué libro es? Se llama Origen del Hombre, Creación y Evolución, de Alejandra Acuña, y que está explicado con precisamente los escritos que Jesús le hace conocer a Luisa Picarreta, que explique, ¿no?, que de ahí tenemos el conocimiento de todo esto. Todo esto ha sido, todos estos escritos depositados en la iglesia, estudiados, ¿sí? Y pues están, por eso... Pero a ver si me encuentro mañana. Allá tengo muchos libros. Este solamente se vende en forma particular. Yo ya hice un pedido y voy a traerlos aquí, sí, para que los puedan conseguir después. No. Sí, muchos más. Todavía no llega. Bueno, entonces en el pecado dice Dios: ved ahí a Adán, que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Pero pues es una pena para Dios decir eso, ¿no? Porque le pone el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Del árbol, si comes del árbol del bien y del mal, morirás, es lo que le digo. Pero si comes del árbol de la vida, ¿sí?, significa vida, ¿sí?, porque si se alimenta de ese árbol. ¿Y quién es la vida? Pues Jesús es el camino, verdad y vida, ¿no? Entonces, desde el principio, Adán, que iba a crecer a imagen y semejanza de Jesús en él, teniendo el amor del Padre dentro y creciendo, conociendo más de esta vida de Jesús en él, llevado igual con el amor del Espíritu Santo, que es la misma vida, ¿no?, de Dios. Pero así, cada acto que hiciera iba a crecer en semejanza de Jesús. Eso era el comer, el tomar, eso significaba tomar el alimento del árbol de la vida. Y entonces, ¿sí?, pues ahí sí iba a tener siempre vida, plenitud de vida de Dios en él, ¿no? Entonces, dice... le dice:
Y esta frase se la dice aquí Alejandra, como diciendo, ahora sí conociste, pero probaste del otro árbol, ya conociste qué cosa es vivir de tu propia voluntad, vivir tú solo, sin que Dios te divinice, te ilumine, te vivifique, ¿sí? Y te dejaste de alimentar del árbol, del árbol de la vida. Entonces, dice, ahora no sea que alargue su mano y tome del fruto del árbol de la vida. Sí, ya no podía tomar de él, ¿no? Entonces por eso lo expulsa del paraíso. El hombre antes del pecado, por vivir en unión con Dios, aún más en unidad con Dios, podía gozar sin límites de esta vida que tomaba de Jesús y podía tomar libremente de esos frutos de este árbol de la vida. Pero en cuanto pecó, se separó de Dios, el hombre mismo se negó a tomar del árbol de la vida y no podía ya, ni aunque se arrepintiera sinceramente, alargar su mano y comer del fruto del árbol de la vida. Ya no podía. Porque se necesitaba primero que viniera el divino reparador a dar a la divinidad reparación infinita por el pecado y a dar al hombre todos los remedios para limpiarse. Ambas cosas se necesitaba. No, ¿cómo vuelve él? No, ya no podía. Si había habido tanta ofensa, Jesús tiene que ponerse en medio, el Verbo encarnado tiene que ponerse en medio para darle la gloria a nombre de él y que el Padre acepte que haya esa vinculación, ¿sí? Por eso, y limpiar al hombre, porque así sucio, ¿cómo puede acercarse a Dios? No puede. Necesita ser purificado, sacado de ese estado de terribles pasiones, de ceguera, de sordera y de suciedad. Solo así podría abrirse de nuevo el camino al árbol de la vida, a la unión íntima, por eso, a la unión íntima con el Verbo encarnado, para gozar libremente de todo lo que Él nos gana, de su misma vida, de su amor, de todo lo que de sus méritos, de los bienes que nos devuelve, de estas relaciones entre Dios y el hombre. No solo para la salvación, sino para la glorificación. Y echóle Dios del jardín de deleites, ya que él voluntariamente se había querido salir, y Dios no iba a atropellar el libre albedrío del hombre, reteniéndolo contra su voluntad y libre decisión. Y desterrado a Adán, colocó Dios delante del jardín de delicias un querubín con espada de fuego para que guardara el camino del árbol de la vida. Es increíble que en ese momento, ¿sí?, se cerraron las puertas, el hombre ya no pudo entrar más, quedaron cerradas las puertas de este jardín, de este Edén, que es Jesús mismo, que es el árbol de la vida, que es esta vida de intimidad. Por eso Jesús, cuando se encarna y empieza a vivir y a obrar todo, ponernos en Él, ¿sí?, se abren de nuevo estas puertas de la divina voluntad, ¿sí?, en todo lo que Él va haciendo. Aunque nosotros, claro, en ese momento, pues no podía decirle a las criaturas, ¿no?, lo que estaba haciendo a este modo divino, restablecer al hombre, volverlo a poner, vincularlo en unión con Él. No podía decírselo. Si los cambios de pasar del Antiguo Testamento, ¿no?, a todo lo que Él viene a predicar, es un cambio grandísimo. La ley, sí, que se vivía en la ley, ¿cómo se llama? ¿Qué? Se pasa a la ley de la gracia, y antes se vivía en la ley de, pues más de la letra, ¿no?, de Moisés. De Moisés. La ley de Moisés. Se pasa a la ley de la gracia, que ya es conocer a Jesús,
y con toda la predicación del Evangelio y tener a Dios ya de nuevo en nosotros. El cambio es grandísimo, pero sí, digamos que para entender toda esta grandeza, pues por eso sí era necesario que todas esas enseñanzas que son inmensas, de las que hemos vivido durante estos 2000 años, tenía que ser que se madurara, porque para entender todo esto, la iglesia tenía que madurar. Es como si Jesús quisiera hablar de esto, pero no conociéramos, eso se lo dice a Luisa, no conociéramos las vocales. ¿Cómo vamos a entender? No, primero tenemos que entender los principios, los primeros principios básicos, ¿sí? Entender vocales y luego saber conjuntar todo, ¿sí? Por eso nuestro Señor, pues que obra con una sabiduría infinita, espera el tiempo de maduración en su misma iglesia para que todos podamos entender, comprender y recibir de nuevo esta gracia, ¿no? Y que por eso estos son los tiempos. Estos son los tiempos en que Dios ya está manifestando. Por eso ya se dirigió a Luisa 2000 años después. Le da los conocimientos a ella y que nosotros podamos conocer. Pero esto es una belleza, porque conocer qué es el paraíso, realmente el árbol de la vida es Jesús. Ese árbol de la vida se nos da a conocer con su encarnación y todo lo que obra, cómo nos limpia, cómo nos purifica, cómo, ¿sí? Y en ese momento, como nos obrando al modo divino, nos pone dentro de él y vuelve a poner todas las relaciones. La voluntad, ¿sí? Él, en un acto, para darle toda la gloria que Adán no le dio, la correspondencia de amor divino, que no le dio a Adán y todos nosotros. Porque todos nosotros, ¿sí? Pues debíamos darle igual esa gloria. No es nada más la falta de Adán, es de él y de todos. Entonces, Jesús lo que hace es decirle: Padre, ¿sí? Yo me duelo, y en mi pensamiento quiero darte el amor, la gloria, pero quiero entonces correr a todos los pensamientos de todas las criaturas, ponerlos dentro de mí, en mi voluntad, ¿sí? Y ahí, teniéndolos a todos, multiplicarme en sus propios pensamientos, para que a nombre de cada criatura te dé un reconocimiento, te ame, te alabe y te bendiga con tu mismo amor divino, ¿sí? Que él mismo también posee esta vida divina. Y entonces hacer lo que ellos no hicieron, sustituirme por todos, pedirte perdón por todos, y con una pena, con un dolor, ¿sí? Que sufre él, ofrecer ese sufrimiento a nombre de todos nosotros. Y ese es así, pues es una de las cosas que va haciendo. Vamos viendo cómo todo lo que él va haciendo interiormente nos lo va dando a todos y va formando toda nuestra vida en él. Entonces, volviendo a que pone al querubín ahí en la puerta, ¿no? Para que nadie tomara ya de ese fruto, aquí Dios nos hace ver claramente que no destruyó el Edén o estado original del hombre. El reino, o sea, no destruyó el reino, sino que existe. Y que Dios nos lo readquiere y nos lo va a dar. Pero conociendo, por eso es importante conocer profundamente cada cosa, porque es profundizar sobre cómo fuimos creados y entender cada parte y decir, qué maravilla, por creación Dios nos creó para recibir esta vida divina. Adán nos separó de ahí y Jesús nos está devolviendo esta vida de reino. Entonces ese reino existe, el Padre lo conserva, pero el camino
para el hombre iba a estar cerrado mientras Dios daba los remedios, aunque algún día lo abrirá. Entonces, por eso ahorita, ¿sí?, en cuanto el hombre cambie de nuevo su voluntad, conozca todo lo que Dios nos dio en la creación, lo que nos devuelve con la redención, y formar la vida de reino en Jesús se va dando al mismo tiempo, las dos cosas. Y lo primero, pues, es darle esa correspondencia, esa gloria. Eso es lo que, a tomar la vida divina que había salido del Padre y que no había sido correspondida. Y en todo, en cada acto de la criatura. Entonces, esta vida ya nos la da de nuevo Jesús. Ahora lo que se necesita es que nosotros conozcamos que ahí está, esa vida del reino existe, que Dios nos la quiere dar, ¿sí?, que las puertas están abiertas, que el primero que abre esas puertas de su voluntad divina, por eso es Jesús, y después, ¿sí?, bueno, y Él junto con su Madre Santísima vive junto a todo esto. Pero después de 2000 años viene Luisa y vuelve a abrir las puertas de la voluntad a una criatura, ¿sí? Porque por parte de Dios, Jesús, pues Él ya hizo todo por nosotros, ya está hecho, establecido, ¿sí? Pero la criatura libremente tiene que conocer y aceptar esta vida. Entonces, así como Dios creó a Adán, pues ahora llama a un alma, ¿sí?, que es Luisa, le abre de nuevo estas puertas de su voluntad para hacerla conocer todo esto y que ella entonces se vaya relacionando con Jesús, viviendo en el corazón de Jesús, ¿no?, como decíamos. Y que y entonces después de eso, pues lo importante es que nosotros tenemos que dar, ¿no?, decir libremente si queremos o no queremos recibir esta gracia, y que que es importante eso, pues que libremente, para que sea un amor espontáneo, un amor grande, Dios, Jesús está esperando que digamos sí, ¿no? Todo está en conocerlo y quererlo, saber que está ahí a la disposición y decir: yo quiero esta vida divina, esta vida de reino. Entonces dice, por eso en cuanto el hombre cambie, nosotros cambiemos nuestra voluntad, ¿sí?, y quiera recibir este Edén, esta vida de Jesús en nosotros, esta vida de reino, al unir nuestra voluntad a la de Dios, entonces Dios con todo gozo nos dará la legítima posesión de su reino, del Edén. Sí. Como nosotros ya lo que podemos. Ajá. Entonces, claro, que por eso tan maravilloso, tan gozoso para nosotros, y que ahorita podemos decirle sí a Dios. Sí. Es bueno, tan personal, es algo muy bien. Yo viví una vida muy difícil en los últimos casi 3 años. Me alejé mucho de Dios, de familia, de todo. Me drogué, me caí en una drogadicción. Ya llevo 1 año y medio que me empiezo a adentrar más a la Biblia, a la lectura, a acercarme a Dios y a la misa. Y es un cambio muy drástico, muy diferente. Cada vez vuelvo a tener amistades buenas, personas que me estiman, que ya había dejado de ver.
¿cómo dices? Sí, es eso, esa vida, ¿no? De quererla llevar uno bien o llevarla mal. Y acercarse, por ejemplo, yo no, a mí me gusta leer. Y ahorita que me pasó lo del accidente, me dio la oportunidad de leer la Biblia. Tengo muchas dudas ahorita de lo que he leído, ¿no? Y ya sé. Pero poco a poco ir entendiendo, como dice, pues sí, es el regalo que nos dan, ¿no? El estar bien o estar mal, eso también depende de cada quien. Claro. Tener bueno, esa vida buena o esa vida mala, ¿no? Claro. Y saber si está uno bien o está uno mal. Pues, y sí, de encontrar todo en Jesús, ¿no? O sea, realmente que nos renueva Sí. en Él mismo, ¿no? Pararse, si uno se quiere parar bien, pues se para bien, se para uno de malas, pues puede estar todo el día de malas, y si uno se para alegre y en nombre de Dios, Claro. no vaya bien rezar. Ajá. Así es. Bueno, finalmente, además la otra cosa que concreta, así como el Padre hizo esa promesa desde el principio en el Génesis a Adán, ¿sí? Para todos nosotros, hay una segunda promesa, pero hecha por Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y esa promesa es cuando Él da a conocer el Padre Nuestro, ¿no? Entonces el pecado original ya desapareció, entonces nosotros... Todos seguimos naciendo en pecado original. Todos. Sí. Y el pecado original se nos borra con el bautismo. Entonces ya bautizados ya tenemos el pecado original. No tenemos el pecado original, pero seguimos teniendo como ciertas consecuencias, sí, porque seguimos teniendo esta orientación, esta debilidad de nuestra voluntad. Aún y todo, o sea, con el bautismo fuimos formados como tabernáculo de Dios, ¿no? Somos templos y sagrario de la Santísima Trinidad. Se devuelven las relaciones con el Padre. Somos hijos adoptivos del Padre, ¿no? Y nos quedamos injertados en Jesús, en la misma vida de Jesús, reconociéndolo como cabeza y como hermano nuestro, Rey, Salvador. Todo eso, ¿sí? Y somos purificados. Recibimos todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Por eso, claro que el bautismo, la vida de la gracia se da en abundancia en la iglesia. Jesús nos ganó, nos mereció todos estos bienes en abundancia y los recibimos como católicos en la iglesia a través del bautismo. Pero seguimos teniendo, te digo, cierta inclinación, cierta debilidad a pecar, a caer, ¿no? Entonces, por eso Dios ha puesto la vida de los sacramentos, porque eso es lo que nos vuelve a dar la fuerza y la continuidad. Vas a confesarte, comulgas, recibes la vida de Jesús en ti, ¿sí? Esta vida de unión, y sigues creciendo también en esta vida de santidad que recibes de Jesús. Ahora, ¿qué entonces, viéndolo así, desde ese punto de vista, qué es lo que estamos recibiendo? Para entrar a vivir en la divina voluntad, ¿sí? Se necesita que cada uno de nosotros conozca todo lo que había perdido y que libre y voluntariamente quieras vivir y recibir toda esta plenitud de la vida divina. ¿Sí? Podemos decir que Dios, así como que Jesús, la vida de Jesús que recibimos en el bautismo y a través de la vida de los sacramentos, aquí la recibimos con toda plenitud, ¿sí? Porque nos va a establecer como nuestra morada fija en Dios, para vivir, poner nuestra voluntad humana en la voluntad divina. Porque todo esto que hizo Jesús, que no pudo explicar, que todo completo lo que hizo fue ponernos dentro de la voluntad divina en Él, ¿sí? Fuimos puestos, nos devuelve otra vez la vida de reino.
Eso ya no lo explicó, ¿sí? Digamos. Entonces, la Iglesia que ha madurado y que a través de la vida de los místicos cada vez da a conocer más y más cómo se dan estas relaciones de intimidad con el alma, cómo el crecimiento, eso a través de lo que les ha dado a cada santo. Lo hemos ido como Iglesia desarrollando. Y ahorita llega a este grado máximo en donde ya le explica a ella todo completo lo que hizo. Entonces, para entrar ahí, ¿sí? Pues necesitamos estar bautizados, ¿no? Tener esta vida real de todo lo que recibimos como una vida continua para nosotros. Y entonces conocer que Jesús ya hizo y obró eso y que nosotros lo querramos recibir. Por eso se lo dice a Luisa. O sea, esto, por eso siempre está apoyado en la doctrina de la Iglesia. Por eso ella tuvo un confesor espiritual en forma continua que iba leyendo todo. Tuvo censores eclesiásticos que iban viendo que fuera con la doctrina de la Iglesia. Y que por eso ahorita ya se estudiaron sus estudios y se sigue viendo que es así. No es una cosa aparte de la otra, sino que aumenta a nosotros el conocimiento y el que podamos disponernos, porque Jesús quiere habitar totalmente, quiere volver a poner esta vida de reino trinitaria, su voluntad divina completa. Entonces, si no lo conocemos, si no sabemos que eso existe, no lo podemos recibir. Por eso es que Él en el Padre Nuestro, ¿sí? Bueno, dice, el verbo encarnado. Al fin el verbo se encarnó, el Hijo de Dios, que en la creación había servido de modelo para que Adán fuese creado a su imagen y semejanza. Ahora toma la imagen de Adán, haciéndose hijo del hombre, o sea, al encarnarse. Él unió la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahí está. Reunió lo que se había separado y lo que solo Él en su única persona podía unir de nuevo, solamente Él. La voluntad humana y la voluntad divina, para dar así cumplimiento pleno a la obra de la creación respecto al Padre, que era lo que les he estado diciendo. Solamente Él podía glorificarlo a modo divino, porque Él sí, como naturaleza, posee eso que perdió Adán. Él lo tiene como propio, es parte de Él mismo, es su sustancia. Entonces, Él viene, está la Trinidad aquí, ¿sí? Y Él se encarna, que trae pues esta misma vida de reino, esta vida de Trinidad, la trae a la tierra. Y con su voluntad humana nos llama a todos y nos dice, vengan, voy a poner toda su voluntad humana junto con la mía a lo divino, ¿sí? Y yo voy a hacer por ustedes, voy a reintegrarlos. Cada cosa que yo haga, cuando camine, voy a poner todos sus pasos en los míos. Cuando hablo, voy a poner todas sus palabras en las mías, para que todo quede divinizado, ¿sí? Para que por todo le den, yo que estoy dando gloria a Dios y correspondencia a nombre de ustedes encuentren que todo ya está hecho. O sea, la vida completa, ¿sí? Si tú y cada una tiene que caminar, Él ya dio todos los pasos que yo tengo que dar, ya dio todas las miradas en correspondencia. Toda mi vida completa la vivió por mí, por ti, por cada uno, ¿sí? Y ya le dio la gloria completa. Ya esta vida vivida en unión con la voluntad divina de Jesús, que ya le dio la gloria, ¿sí? Y que reparó mis pecados, que me limpió, que me purificó. Y entonces, por eso es que eso es grandísimo, encontrar este vínculo de esta voluntad divina que se abaja, que es el del verbo y que me unifica. Entonces,
Esta es la plenitud de regresar hasta este punto en el que no había podido hablar todavía, porque no lo íbamos a comprender. En ese momento a los apóstoles hubieran dicho, pero si están descubriendo lo que es y se postran y aman a Dios y va creciendo el conocimiento de lo que sucede en la Eucaristía, que es un portento grandísimo, ¿sí? Bueno, pues así, toda esa vida de gracia tenía por eso que mantenerse, sostenerse dentro de la iglesia, ¿no? Madurar. Y solamente por eso ahorita el modo de entrar aquí es uniéndonos con Él. Pero vamos a ver que en la misma iglesia Jesús, ¿sí?, deja preparado, da la promesa, ¿no?, de que ese reino existe y de que va a venir, y lo vamos a ver ahorita. Dice, solo Él podía unir de nuevo la voluntad humana y la divina, pero para así dar cumplimiento pleno a la obra de la creación respecto al Padre. Cada acto de voluntad humana, bueno, entonces todo esto que les dije. Para dar cumplimiento, ¿cómo es todo eso? Espérate, no, porque sí, a la creación. O sea, que Él vuelve a restituirnos, a dejar esta vida divina completa y pura para cada uno de nosotros, pero está hecha junto con Él. Entonces yo sé, ¿sí?, que por creación Dios, al darle a Adán esta vida divina, a mí también me puso ahí, que la perdí junto con Adán, que en Jesús me vuelve a restituir, me vuelve a poner ahí para recibirle. Y entonces, claro, que para eso, pues yo recibo todo lo que, toda la obra de la redención, todo que purifique mi alma, todos mis pecados, todo tengo que ser purificado. Soy salvada, redimida y puesta en este lugar, en el corazón de Jesús, en esta voluntad divina, en esta voluntad divina. Por eso, de esta manera, el Padre ve en Jesús a todos nosotros, a todas sus criaturas, como si todas hubiéramos vivido en unidad con su voluntad, como si todos hubiéramos vivido santamente. O sea, que debemos de saber que yo tengo esta vida divina vivida por Jesús, para mí, y que yo la voy a tomar. Y por eso es que Jesús ya restauró todo está hecho en Él. Yo lo puedo tomar porque ya está hecho. Yo no tengo que hacer algo nuevo, no. En Jesús, ¿sí?, ahí encuentro mi vida, vivida en la divina voluntad. Y como de su plenitud, Jesús restauró todas las cosas del cielo y de la tierra, reuniéndolas todas en Él mismo. Eso dice Efesios 1:10. ¿Sí? Jesús restauró todas las cosas del cielo y de la tierra, reuniéndolas en Él mismo, dentro de Él mismo, y a través de su pasión. En Él está la plenitud de todo, y como de su plenitud hemos recibido todo, que dice, como dice Juan 1:16, solo es cuestión de tiempo de que nosotros lo conozcamos todo. Ese es el punto, conocer todo lo que nos merecemos. En ese punto estamos. Entonces, lo que es muy emocionante es ver que el Verbo encarnado, antes de partir para el cielo, hizo otra promesa más solemne aún que la de en el Padre nuestro, sobre la venida del reino de la voluntad divina. Para darle más valor a esta promesa y obtenerla más pronto.
hizo esta formal promesa en la solemnidad de su oración, pidiéndole al Padre que hiciera venir su reino y su voluntad divina se hiciera como en el cielo, así en la tierra. Por eso es que eso es grandísimo, encontrar lo que hay en la oración del Padre Nuestro. Dice, a sabiendas de que eso se lo pide, sabiendo que el Padre no le va a negar nada de lo que Él pide. Y mucho más, pues pedía algo querido por su mismo Padre. Claro, todo había sido hecho para eso. La creación, la redención tiene la finalidad de regresarnos, toda la obra de la redención, redimirnos, sacarnos de ese estado de esclavitud y salvarnos y santificarnos, tiene la finalidad de regresarnos al punto de donde creó Dios a Adán, ¿sí? Esa es la finalidad. Y Jesús la vivió al mismo tiempo, porque todo quedó contenido en Él. Como hombre y como Dios, forma la obra de la redención y la obra del reino de la divina voluntad. Esta vida, la forma. Y entonces por eso se la pide al Padre. Y le dice, esta promesa y petición fue más solemne porque la hizo Dios Hijo dirigiéndose a Dios Padre. No Dios dirigiéndose a un hombre, como sucedió en el Edén, el Padre a Adán, no. Aquí el Hijo, el mismo Hijo, ¿sí?, a quien el Padre ama por sobre todas las cosas, es el que le pide, el que le ruega, ven, desciende ya, haz que venga el reino de una vez por todas a la tierra. Lo hizo teniendo como testigo a sus 12 apóstoles, mientras que en el Edén solo estuvo Eva como testigo. Y Jesús quiso a sus apóstoles presentes, no solo como testigos, sino para que aprendieran esa petición promesa. Ese es precioso. Jesús quiso a sus apóstoles no solo como testigos, sino para que aprendieran esa petición promesa, ¿sí? Porque se lo está pidiendo al Padre y al pedirlo ya lo está impetrando, lo está haciendo descender, porque el Padre no le niega nada al Hijo, ¿sí? Porque además Él está expresando todo lo que ha ido obrando en su interior, le ha estado dando la gloria, ha formado esta vida de reino, está comunicándonos a todos que esa vida de reino ya está, que por eso es una promesa para todos nosotros, que la pide al Padre, el Padre la da a través del Hijo, ¿sí?, en el Espíritu Santo. Esta vida, lo que encontramos en el Padre Nuestro es esto, regresar a esto, ¿sí? Pero pues es precioso. Eso se me hace maravilloso meditarlo, ¿no?, durante toda la semana. Qué cosa tan grande es que está puesto ese ruego, ese hacer descender, ese ruego del Hijo al Padre, que no le va a negar nada, y que nos da la promesa de que viene, ¿sí? Dice, y entonces tiene ahí a los apóstoles para que aprendieran esa petición promesa y la enseñaran a todo el mundo, cosa que así sucedió, a fin de que fuera el grito de todos, venga tu reino, hágase tu voluntad, esta voluntad de todo lo que hemos conocido, como en el cielo, porque así se vive en el cielo. Ahí ya no hay nada, las almas entran directamente en Dios, como en el cielo, aquí en la tierra. Jesús, al decir venga tu reino, es decir, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, significó que con su venida a la tierra, el reino de la voluntad de Dios no se había instaurado aún. Jesús lo formó, pero no lo dejó instaurado.
¿no? Por eso, antes de partir, ¿sí? Eso lo deja claro. Porque entonces, si él ya lo hubiera dejado, si lo hubiera dejado instaurado en las almas, hubiera dicho: Padre, que tu reino, que ya vino a la tierra, se extienda. Pero no fue así, sino que está diciendo que venga. Todavía no viene, que venga. Y esa es por eso todo el valor que tiene Padre Nuestro, y además esa filiación de esta vida divina está ahí explicada en todo. Jesús dice: yo vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces a ese Padre se dirige: Padre nuestro, mío y de todos, porque yo ya a todos los vinculé para que reciban todo este amor de paternidad, toda esta vida de reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, porque por eso, a quien yo le estoy dando la gloria, y la gloria en nombre de todos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, esta voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Por eso es que es la petición de las peticiones, ¿sí?, que nosotros continuamos pidiendo, pero que es promesa que lo vamos a recibir. Por eso cada vez que nosotros rezamos un Padre Nuestro, ¿sí?, pues conociendo todo lo que significa esta profundidad, y sabiendo que lo que Jesús hace nos llama a hacerlo junto con Él, nos estamos uniendo a ese mismo Padre Nuestro. Por eso dice: yo lo dejé pidiendo, porque cada vez que ustedes lo recitan, yo lo recito con todos. Aunque la mayoría no sepa qué pide, ¿sí?, pero se repite mi petición, y las almas, por cuanto conozcan qué piden, pues mucho más, ¿sí?, digamos que más fuerza tiene, más potencia ante Dios esa oración. Si nosotros no lo sabemos, Dios sí sabe. Sí, y ahora ya lo sabemos. Claro. Y primero, pues entonces hay que pedirlo para nosotros. Ven, reina, extiende tu reino. Claro. Y eso que pedimos para nosotros, pues lo pedimos para todos, porque dice, esto quiere decir, entonces por eso que Jesús dice claramente que venga. Esto quiere decir que debe venir, y desde entonces las criaturas lo debíamos esperar, desde entonces, desde hace 2000 años, con la misma certeza o mayor con la que los judíos esperaron al Redentor prometido. No, esto es emocionante, realmente es emocionante. Ahí está la promesa. Es increíble, de la donación del reino para cada uno. Y debíamos prepararnos a recibirlo, conociendo y tomando las enseñanzas y medios que Él mismo nos dejó. Si no debiera venir el reino de la divina voluntad, Jesús no nos hubiera enseñado esta oración como la única, es la única que nos dejó, que nos enseñó, la fundamental y la más bella. Si no ni nos hubiera tenido pidiendo durante 2 milenios algo imposible de realizarse. Porque Dios no enseña cosas que no se van a realizar, que no tengan una utilidad, no. Nos enseña realmente, que ahí está esa sabiduría totalmente encerrada de esta vida vivida por Él, y que nos la va a dar. Desde esa oración promesa han pasado 20 siglos y podrían pasar más, pero infaliblemente se cumplirá. Toda palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor en Ezequiel 12:28. Así que no se acabarán las generaciones humanas si no tiene cumplimiento esta promesa, la más consoladora y la más grande que nos pudo dar. Es emocionante. Entonces, claro que para vivir esto, pues tiene que ser un alma que está dentro de la iglesia, que vive en gracia, que ha conocido todo esto y conoce esto más y se dispone para recibirlo dentro de la iglesia. Pero si no sabes
ni qué pides, ni qué existe, no, pues no lo puedes pedir. No, entonces no lo puedes recibir, no, tienes que tener el conocimiento. Y también el Padre Nuestro fue muy, bueno, es. Y la otra parte en donde Jesús lo pide es el Jueves Santo, ¿no? Antes de que empiece la cena eucarística, que la misma voluntad entonces lo que se está pidiendo es que la misma voluntad que reina en la Santísima Trinidad reina en la tierra, esa misma Trinidad que venga a reinar, volviendo a la unidad con la divina voluntad en que fue creada. Esto entonces también lo pidió Jesús en la oración de la última cena, fueron sus últimas palabras antes de empezar su pasión. Y como dicen, es como un legado, también es un testamento que él, sabiendo que va a morir ya, dice lo más importante, ¿sí?, que tiene que hacerle conocer a los demás, se los va a dejar como conocimiento importantísimo. Y entonces por eso les dice: Padre, que todos sean uno. Y bueno, le dice esto: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, como nosotros somos uno. Y ahí está hablando de esa unidad, porque en él está esta vida trinitaria. Entonces por eso le dice, ¿sí?, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Estamos en una unidad, no hay separación. En Jesús está esta vida trinitaria. Que ellos también entonces vengan a vivir en esta unidad, ven en mí, en mi humanidad, uniéndose a mi voluntad, ¿sí?, tengan esta unidad y encuentren, estén en ti, oh Padre, porque a todos te los estoy entregando. Como nosotros somos uno, y en el Espíritu Santo, para que conozcan que los has amado a ellos del mismo modo como me amas a mí. Eso es una cosa increíble, porque hay que recordar que en la Trinidad el Padre continuamente ama al Hijo, el Hijo lo corresponde y surge el amor del Espíritu Santo, y eso es un amor continuo, divino. Y cuando el Hijo vino a la tierra, trae este mismo amor. El Padre sigue amando al Hijo y sigue procediendo, él le corresponde en cada acto humano que hace, le corresponde con ese amor divino de las tres divinas personas. Ahora, si nosotros entramos en esa unidad, ¿sí?, adquirimos esa misma vida de lo que el Padre siempre hace en el Hijo, amarlo continuamente, Él corresponderle, y nosotros estar en esta unidad y procedencia del Espíritu Santo, en esa unidad, y amar. Somos colmados de amor divino, tenemos un amor divino para darle a Jesús. En Él mismo encontramos este desbordamiento de amor y lo podemos amar. Nuestro acto, sí, queda, y este amor es luz. Nuestro acto, nuestra voluntad, que es una pequeña luz, queda difundida en este mismo amor, queda deificada. Ahí es como se da toda esta realidad de tomar esta vida de reino. Entonces, este es el anhelo supremo de Jesús, eco del anhelo del Padre. Porque por eso dice Jesús: el que me ve a mí, ve al Padre. El que me oye, escucha al Padre. Así es. Si oímos que Jesús, con un amor grandísimo, nos ama y nos quiere poner en Él, el Padre igual nos ama y nos quiere poner en esta unidad. Y el Espíritu Santo igual, que es este mismo amor. Entonces, que seamos eco del anhelo del Padre, que seamos uno con ellos, como en el principio era y que todavía no se cumple. Cuando se realice esto, como uno de los tantos efectos sorprendentes
que producirá esta unidad con Dios, seremos uno entre nosotros, pues tendremos una misma y única voluntad, la de Dios, o sea, todos. Por eso ahí sí vamos a poder decir que somos uno en Jesús y en Dios mismo, con una única voluntad, porque eso es lo que va a rige en nosotros. Un alma que se da así, deja venir a formar esta habitación a Dios, su vida trinitaria en nosotros. Y entonces vamos a ir uniéndonos en todo lo que Jesús hace en su vida humana, ¿sí? Que se desarrolla su vida humana y divina juntas en la tierra, y nosotros vamos a ir entrelazándonos en todo lo que Él hizo, glorificó, amó al Padre, cómo se sustituyó por todos, y dejarlo reinar, porque quiere reinar, ser el Rey, ser pues, la vida, el centro de amor en cada uno de nosotros. Entonces, no sé, si quieren hacer preguntas. Es el testamento espiritual de Jesús. Dice, tú me los diste, Padre, pero a ti te los devuelvo. O sea, Él nos tomó, nos cuidó y nos devuelve al Padre. Sí. Entonces, Y nos da todo completo. Todo esto. eso que dijiste al final, este es el anhelo de Jesús, que hace eco del anhelo del Padre, que seamos uno en ellos. Okay. A nosotros nos tocó ahorita un tiempo, como dices, de maduración de gracia, porque entonces, por ejemplo, como al principio era la primera, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ajá. Y si lo ves ahorita te espantas, ¿no? ¿Cómo que ojo por ojo? Dices, Sí. tan salvajes estábamos que sí, ¿no? Ajá. Y después ir como creciendo, madurando al amor, al enemigo y ir madurando hasta llegar a esto. Y que a nosotros ya nos toca esto nada más. Tomarlo. Tomarlo. Que es el alimento de su divina voluntad. Por eso es que en la segunda parte del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, y se refiere a los tres alimentos, ¿no? Se refiere al alimento eucarístico, al alimento de su divina voluntad y de lo que nos da el sustento y todo en la vida cotidiana. Al alimento de sus conocimientos y de su vida divina. Por eso está ahí, todo está comprendido. Necesitamos una clase de Padre Nuestro, ¿verdad? Se antoja ver más ampliamente algunos capítulos que habla del Padre Nuestro, para ampliarnos más. Y hacerlo con más conciencia. Sí. No, pues ya con esto es una con los tres inmensidad, primeros, es una belleza, ¿no? Una cosa grandísima. Sí, porque realmente los tres primeros son peticiones al Padre, ¿verdad? Pues la segunda parte, bueno, sí, son peticiones. Es primero dar la glorificación, porque por eso es importantísimo, dar la glorificación. Después pide el reino, la vida trinitaria aquí en la tierra, para que se dé esa glorificación completa, ¿no? Por eso quiero a todas las criaturas en unión conmigo, para que juntas te den gloria, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas en forma completa, plena. Y porque la criatura solita por sí misma no puede darte toda esta correspondencia, no puede darte esta glorificación, santificación, que la debe hacer en cada acto, en cada respiro, en cada latido, con un amor divino, con una vida divina. Entonces venga tu reino. Y por eso ya, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y ya pide el Padre, el pan de cada día. Cuando dices primero da la glorificación, porque santificado sea tu nombre, Sí. ahí.
santificado sea tu nombre, es el momento, sí, en que lo glorifica. Ajá. En que Él además nos está diciendo, hijos míos, yo en cada momento, a cada segundo, ¿sí? Soy un volcán de amor que arde por amor hacia mi Padre. Y en cada acto que hice, lo amé, lo glorifiqué, le di toda la adoración, ¿sí? También hace esa narración de lo que Él hace interiormente. Que a eso vino, a darle la gloria al Padre. A nombre de todos. Es una belleza eso. Entonces, primero da la glorificación al decir santificado sea tu nombre. Luego, venga tu reino. Es la segunda, que es que No, pues esta promesa que decíamos, ¿no? Esta oración. La petición al Padre. petición, promesa Ajá. y oración, promesa. Es que son las dos cosas, es la petición. Y es que Él cada vez que lo pide lo impetra. E impetrar quiere decir que pues lo hace con la fuerza de arrancarle la gracia a Dios y hacerla descender. Está impetrando la venida del reino. Y que la impetración es una fuerza mucho mayor que lo que nosotros conocemos por pedir nada más. Pues yo te pido y a ver si me lo das. Pero la impetración forza a Dios, pero lo forza con todo su amor, con todas sus penas, ¿no? Lo forza en esa petición, además, a hacer descender la gracia, esta vida de reino que pide. Para cada uno. Petición de Dios a Dios. De Dios a Dios, exactamente. No acá nosotros. Por eso es que es una promesa grandísima, A ver si se puede. bellísima. ¿Sí?